Esta es mi última sesión y hermano José Luis, cuando estábamos organizando estos temas para estas conferencias, me pedía que compartiera algo que yo había escrito ya en este libro que se llama Gracia sobre Gracia. Voy a hacer un poquito de promoción aquí. Este libro de Gracia sobre Gracia, varios amigos pastores nos juntamos y escribimos este libro con la editorial Poema. Y si a ustedes les interesa saber más de estos temas que hemos estado viendo, es un buen recurso que ustedes pueden tener. Hay muchos más recursos, pero esto puede ser un buen inicio porque los cuenta desde una perspectiva hispana. Y el capítulo que yo tengo es este de Reformados y Llenos de Gracia. El capítulo del libro se llama El oxímoron de la Nueva Reforma o la contradicción de la Nueva Reforma. Y ahorita voy a explicar a qué me refiero con eso. Y es importante conocer el contexto hispano porque todo esto que estamos viendo de las doctrinas de la gracia, realmente por estos 500 años que han pasado desde entonces, en América Latina han estado muy por debajo de los tapetes de la iglesia. Es decir, sí ha habido movimientos de reforma en el mundo hispano, pero nunca ha habido un despertar a estas doctrinas de la gracia como lo hubo en Alemania, como lo hubo en Suiza, como lo hubo en Inglaterra con los puritanos más adelante y como lo hubo también en los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Bueno, si armamos el rompecabezas de la historia, podríamos deducir que por algunas razones, obviamente Dios es soberano y Él sabe por qué permite que estos movimientos crezcan en unos lados y otros no. Pero humanamente, lo que sucedió fue que cuando Lutero estaba trabajando en la reforma de Alemania y Calvino estaba en Suiza y John Knox en Escocia, los puritanos más adelante en Inglaterra, realmente España estaba en otro mundo completamente diferente. ¿Por qué? Bueno, porque Colón había descubierto América en 1492. Entonces todo ese siglo, el siglo XVI para España fue con el propósito de conquistar tierra, ¿sí? Ellos estaban enfocándose en conquistar tierra y además tenían una gobernante, Isabel la Católica, que ella, obviamente su nombre lo dice la católica, y estaba en contra de todas estas reformas y de los musulmanes también que estaban llegando a España. Y es cuando lo que conocemos como la Gran Inquisición de España surge también en este siglo XVI. Y por estos dos factores humanos, imagínense, tienen a toda España encargándose de enviar personas y ejércitos al Nuevo Mundo, y tienes a Isabel la Católica también ocupándose de los pocos cristianos que había y pocos reformadores que había en España, y realmente nunca floreció como un movimiento masivo en el mundo hispano. No estoy diciendo que la reforma nunca pasó a España, sí pasó con algunos personajes. Ayer les mencionaba, si ustedes tienen una Biblia Reina Valera, como la tengo yo, Reina y Valera abrazaban las doctrinas de la gracia. Y ellos hicieron una traducción para el pueblo hispano, que es realmente muy buena. Hay otros como Constantino de Ponce también, que es un reformador español. Y hay otros más, pero los podemos contar con nuestras manos. No es como los reformadores de Alemania, de Suiza, de Inglaterra, que podemos decir tantos y tantos reformadores que hubo. Y entonces Miguel Núñez, hermano de la República Dominicana, escribe esta historia en el capítulo 1 del libro. Y el libro es testimonios del mundo hispano, de cómo estas doctrinas, por la gracia de Dios, yo creo que en los últimos 10, 15 años se han estado redescubriendo en el mundo hispano, o podemos decir descubriendo en el mundo hispano. Y vemos ciertos movimientos fuertes de iglesias que están creciendo en República Dominicana, en México inclusive, en Perú, en Chile, Argentina, varios hermanos que hemos visto que sus iglesias han estado regresando a los principios de la Reforma. Mi capítulo entonces tiene que ver con cómo nosotros que abrazamos estas doctrinas de la gracia podemos presentarlas con gracia, ¿sí? Voy a leerles el inicio de mi capítulo, porque empieza con una historia y después vamos a hablar sobre esto detenidamente. Dice: me sentí muy bien luego de haber convencido a la señora Ana. Después de 3 o 4 tazas de café y más o menos entre el versículo 1 y 2 de capítulo 2 de Efesios, que ya vimos con Carlos, la hermana aceptó que lo único que había contribuido a su salvación era su propio pecado. Aún mi fe es un regalo de Dios, suspiró la señora Ana. Estaba muerta en mis delitos y pecados. ¿Cómo es que nunca vi esto antes?
Misión cumplida, pensé yo. Mi primera conversa al calvinismo. Solo tenía 18 años de edad y aunque estudiaba negocios en la universidad, desde ese momento yo veía como parte de mi profesión, o más bien ambición, el tratar de hacerle ver a los cristianos de mi iglesia local lo ridículamente equivocados que estaban si pensaban que ellos eran el factor decisivo en su conversión al cristianismo. Después de todo, desde niños habíamos aprendido en la clase dominical que yo he decidido seguir a Cristo y que Jesús está a la puerta de mi corazón esperando caballerosamente a que yo le abra. Pero qué tontería, pensaba yo. Jesús, el Señor del Señores, el Rey de Reyes, pintado como un novio frustrado que lanza piedritas a la ventana de la novia esperando que le abra. Bah, me molestaba mucho haber pensado así desde niño y más aún que nadie me hubiera explicado las doctrinas de la gracia antes. Ha pasado casi una década desde la conversión con la señora Ana y puedo decir que por la gracia de Dios mi entendimiento acerca de las doctrinas de la gracia ha sido moldeado mediante las circunstancias que Él ha orquestado en mi vida. Ahora que miro atrás me doy cuenta que mi cabeza abrazaba doctrinas teológicas con las que mi corazón apenas coqueteaba. Y esta charla que tenemos ahora habla de lo que nos falta en las doctrinas de la gracia y que a mí me sigue faltando. Yo creo que no estoy igual que hace 10 años cuando tuve esa conversación con la señora Ana, que ese no es su nombre, por cierto. Pero John Newton nos instruye en cómo actuar como reformados llenos de gracia. Él dice, de todas las personas que se involucran en controversias, nosotros, los que nos llamamos calvinistas o reformados, estamos ligados expresamente a nuestros propios principios de gentileza y moderación. El oxímoron, ¿alguien sabe qué es un oxímoron? Allá, hermano Pedro. Un oxímoron es una contradicción en la misma frase. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir mi saco beige azul. Sí, es una contradicción que está en la misma frase, o es beige o es azul, pero no se pueden contradecir. Y yo creo que el elemento ausente en las doctrinas de la gracia es que nos falta gracia. Es decir, en esa frase tenemos el oxímoron. El oxímoron o la contradicción en la reforma que estamos viendo en nuestros días en el mundo hispano es que hablamos de las doctrinas de la gracia sin gracia. La contradicción de los que profesamos las doctrinas de la gracia es que hablamos de ellas con poca gracia. Y Spurgeon decía que una onza del conocimiento en el corazón es más valiosa que una tonelada en la cabeza. Cuando hablamos de las doctrinas de la gracia, una cosa es comprenderlas en nuestra cabeza, decir, ok, me he convencido en la cabeza. Otra cosa es comprenderlas realmente en el corazón. Para esto quiero que hablemos un poco de cómo Pablo trata con la iglesia de Corinto. Porque Pablo, si ustedes leen sus epístolas, es el que más habla de este tema de que el hombre es incapaz, lo que mencionaba Carlos, de que la salvación viene del Señor. Efesios 2 es bastante claro que la salvación es por gracia para que nadie se gloríe, no por obras. Y bueno, hermanos, hermanas, amigos, Satanás conoce mucho mejor que todos nosotros las doctrinas de la gracia. Mucho mejor que todos nosotros, la conoce a la perfección y eso no hace ninguna diferencia en su posición delante de Dios. Las doctrinas de la gracia necesitan moldear primero nuestro corazón y después nuestra cabeza. Algo que hemos visto en los últimos años en el mundo hispano es que el Señor, por su gracia, así como utilizó la imprenta en los años de Lutero para hacer masivo este movimiento, es decir, las tesis de Lutero pronto estuvieron en muchos países gracias a la imprenta de Gutenberg, que se descubrió en 1440. Y ahora en nuestros días tenemos otro invento que es las redes sociales. ¿Sí? Y ahora a través de las redes sociales muchas personas han llegado a entender las doctrinas de la gracia. Por ejemplo, ¿quién ha visto el video de Paul Washer a los jóvenes? ¿Alguien levante la mano? Muchos de ustedes, bastantes de ustedes.
Ese video ha promocionado muchísimo el evangelio de las doctrinas de la gracia. Es decir, que uno es incapaz y que no es una decisión lo que nos hace cristianos, sino es la gracia de Dios y cuando nosotros arrepentimos. Entonces, el Señor ha utilizado videos de YouTube, ha utilizado medios sociales de Facebook, de Twitter, para hacer esta información mucho más accesible. Y el hermano Miguel Núñez dice que los medios sociales de ahora son como la imprenta de hace 500 años. Y podría tener razón, vamos a ver después en la historia, en el futuro, si se recuerda a esta generación como la generación que produjo medios masivos de comunicación. Bueno, ¿cómo podemos aprender del apóstol Pablo? Tenemos que aprender que las doctrinas de la gracia son doctrinas de gracia. Son doctrinas de gracia y con gracia debemos hablar de ellas. Lo que nos hemos topado en los medios sociales es que hay gente que habla de las doctrinas de la gracia así como yo lo hice hace 15 años con la hermana Ana, queriendo convencer a todos acerca de esto, y si no se convierten, entonces no me hablen, ¿sí? No se trata de eso. Se trata de hablar de las doctrinas de la gracia con gracia. Y si la persona nos permite hacerlo, vamos a hacerlo. Y si no, vamos a amarlos, porque los arminianos son creyentes. No estamos diciendo que los arminianos son creyentes. Arminianos y calvinistas son creyentes. Y ambos podemos amarnos, podemos respetarnos. Obviamente hay diferencias doctrinales, pero podemos hablarnos con gracia. Y nosotros, los que profesamos doctrinas de la gracia, debemos hacerlo con gracia. ¿Cómo lo hacía el apóstol Pablo con los corintios? ¿Ustedes se acuerdan de la primera carta a los corintios? Si ustedes hacen un repaso de la carta, yo no sé si ustedes pueden encontrar una iglesia tan equivocada doctrinalmente y en la práctica como la iglesia de Corinto. ¿Sí? Ellos eran no solamente, estos sí eran pelagianos, ¿sí? Los corintios no tenían una idea de qué significa crecer en el Señor. Vamos a hacer un recuento de qué tan mal estaba la iglesia en Corintio. Miren, en el versículo 11 del capítulo 1 vemos que hay división entre los hermanos. Es cuando dice que unos decían que eran de Cloé, otros decían que eran de Pedro, otros decían que eran de Jesús, los más santos, ¿sí? Y en el capítulo 3 dice que había problemas de inmadurez, en el versículo 2. Capítulo 5 hay un hombre durmiendo con la mujer de su padre en la iglesia. Capítulo 7, versículo 5, vemos a gente que se creían tan puros en su relación con su esposa que mejor ni dormían con ellas. Un mal entendimiento del matrimonio. Capítulo 11 vemos problemas en la Santa Cena. Había gente que llegaba a la iglesia sin comer para comer primero la Santa Cena y no entendían de qué se trataba esto de la Santa Cena. Abusaban de ella. Y por si fuera poco, en el capítulo 12 vemos que hay problemas con los dones también. Abusaban de los dones que el Señor les había dado. No había un orden en la reunión. En el capítulo 15, para colmo de males, había problemas también con la ofrenda. En el capítulo 15 y en Corintio. Y también en el capítulo 15 se nos habla que había personas que dudaban de la resurrección de los muertos. Por eso Pablo habla tanto de la resurrección. Dice, si Cristo no es resucitado, nosotros los cristianos somos los que más deberíamos ser mirados hacia abajo. Había problemas de todo tipo en la iglesia de Corintios. Sin embargo, en el capítulo 1, vayan allá conmigo al capítulo 1 de Corintios. ¿Cómo ustedes tratarían una iglesia que está equivocada en doctrina? Entonces, ¿cómo empezaríamos nosotros como pastores o como miembros de la iglesia a lidiar con una iglesia como la de Corinto? Bueno, fíjense cómo lo hace Pablo en el versículo 1. Lo primero que Pablo hace en 1 Corintios 1:1 es reconocer que la iglesia es de Dios. No es iglesia de Pablo ni de los apóstoles, es una iglesia de Dios. Él dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿A quién le escribe? A la iglesia de Dios que está en Corinto. Sí, tenía problemas de todo tipo la iglesia, pero Pablo es muy cuidadoso en no decir, ellos no son iglesia. Yo sí soy cristiano, yo tengo mi iglesia, pero ellos no son iglesia porque no creen como yo. ¿Sí? Es solo cuando una iglesia niega el evangelio y no tiene lo esencial del evangelio que podemos decir, bueno, es una iglesia, por ejemplo, los mormones, no pensamos que son cristianos porque tienen un evangelio diferente.
o los testigos de Jehová no son iglesia porque son un evangelio diferente. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de iglesias cristianas de decir, eso no es una iglesia porque no creen como yo. No, Pablo ve todo el desastre que hay en Corinto y él dice, ellos son la iglesia de Dios que está en Corinto. Y aparte, no solamente dice, la iglesia es de Dios, él los llama santificados. ¿Se dieron cuenta del versículo 2? A los santificados en Cristo Jesús. Sí, a esos hombres que abusaban de la Santa Cena, a esos hombres que dudaban hasta cierto punto cómo el Señor iba a resucitar a los muertos. Y Pablo les dice, ellos son santificados. Solamente cuando una iglesia insiste en desobedecer deliberadamente la palabra de Dios que podemos decir, eso no es una iglesia. Fíjense cómo Pablo en el versículo 7 nos habla en el versículo 7, de tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo reconocía que inclusive la iglesia de Corinto, que va a corregir el uso de los dones más adelante, él les dice, yo reconozco que los dones son de Dios. Sí, es cierto que están haciendo un desastre con esos dones que Dios les ha dado, pero el versículo 7 incluso les dice, esos dones que ustedes están usando mal para no edificarse, sino para edificarse a sí mismos, dice, esos dones son de Dios. Hay mucho que trabajar en ustedes, pero es la iglesia de Dios, son santificados y son parte, esos dones eran parte de los dones que Dios les había dado. ¿Qué podemos nosotros aprender del apóstol Pablo? No tenemos que tener mucho cuidado de cómo hablamos de las doctrinas de la gracia. Fíjense lo que dice Proverbios 25:11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Manzanas de oro son con figuras de plata son las palabras dichas como conviene. O sea, hay algunos que reprenden doctrina y no lo hacen sabiamente. Y hay otros que reprenden con verdades en amor. Había un profesor en el seminario que nos decía, tengan cuidado de no hablar verdades en esteroides, ¿sí? Es decir, nada más ahí te va verdad y verdad y verdad, y olvidamos la parte del amor y de la gracia. La verdad, dice Pablo, que debe permearse con amor. La verdad y el amor van de la mano. Así que los llama santificados, les habla con amor. Y después Pablo les dice, versículo 7 también, que son los dones de Dios. ¿Cómo podemos ver evidencias de gracia? Bueno, aquí ya vemos cómo Pablo en el versículo 7 nos dice cómo debemos hacerlo. Reconocemos los dones de gracia que hay en otras personas. Es mucho más sencillo, hermanos, hermanas y amigos, ver evidencias de desgracia en otras personas. Eso es muy sencillo, eso nos sale por naturaleza, porque como estamos invadidos por el pecado original, lo natural para el ser humano es ver evidencias de desgracia en otros. Ver cómo son diferentes a nosotros y empezar a criticar, estos no son así, estos no son reformados como nosotros. Nosotros nos hemos enterado, a mí me toca salir un poco a veces en el mundo latino, y nos hemos enterado de, si ustedes han visto el video de Paul Washer, el hermano es muy, muy duro en hablar de, cuando habla con mucha pasión. Él es bien reformado. Y hay personas que han reprendido a Paul Washer porque dicen que no es reformado suficiente, ¿sí? Dicen, no, es que Paul Washer no es suficientemente reformado. Y hemos visto este síndrome en nuestros días de reformados deformados, llamamos ahora. Son personas que abrazan las doctrinas de la gracia, la reforma, pero los hablan con tanta falta de gracia que yo creo que ellos no han entendido realmente el significado verdadero de qué significa ser salvos por la gracia. Ahora, Pablo no escribe a la iglesia de Corintio como si la doctrina no importara. Es decir, ustedes pueden vivir como sea, no es lo que Pablo está diciendo aquí, pero lo que sí está haciendo es tener mucho cuidado en distinguir una iglesia de algo que no es una iglesia. ¿Debemos identificar mala doctrina en la iglesia? Claro, para eso tenemos también estas conferencias, para juntos moldearnos en doctrina. ¿Debemos tener gracia al presentar doctrina con otros? También. Son dos verdades que van de la mano. Pablo tuvo mucho cuidado en distinguir a una iglesia
sana, una iglesia que era verdadera, de una iglesia que no. Hay un ejemplo en la historia que es muy bueno de Charles Simeon. Y Charles Simeon, cuando él era un calvinista, hecho y derecho, era un reformado que vivía en Inglaterra, él tuvo la oportunidad de debatir varias veces con gente que pensaba diferente, arminianos. Y una vez él se encontró con Juan Wesley, si han escuchado de él. Juan Wesley es de tradición metodista arminiana. Entonces tenían diferencias en este punto de la salvación. Y Charles y Juan Wesley se iban a ver para debatir públicamente las doctrinas de la gracia. Y fíjense con la gracia que tuvo Charles Simeon para responder a Juan Wesley antes de enfrentarse. Él tuvo esta conversación privada con Juan Wesley y él le dijo: Señor, entiendo que a usted lo llaman arminiano y yo algunas veces soy llamado calvinista y por lo tanto supongo que estamos por sacar nuestras espadas. Pero antes de que acceda a empezar al combate, con su permiso, quisiera hacerle unas pequeñas preguntas. Dígame, Señor, ¿se siente usted una criatura depravada, tan depravada que usted nunca hubiera pensado en volverse a Dios sin que Dios lo hubiera puesto antes en su corazón? Y dice Wesley: sí, por supuesto que sí. ¿Y se siente usted en un estado de completa desesperación sin Dios y ve la salvación solamente a través de la sangre y justicia de Cristo? Sí, solo a través de Cristo, dice Wesley. Pero Señor, suponiendo que usted fue salvado por Cristo en primera instancia, ¿no debería de alguna u otra manera salvarse usted mismo después por sus propias obras? No, dice Wesley, debo ser salvado por Cristo de principio a fin. Aceptando entonces que usted fue salvo primeramente por la gracia de Dios, ¿no debe usted de alguna u otra manera mantenerse por su propio poder? Dice Juan Wesley, no, es el Señor el que me sostiene. Entonces, debe usted ser sostenido cada hora y cada momento por Dios, tal como lo está un niño en los brazos de su madre, ¿verdad? Sí, todo es correcto. Y esta es toda la esperanza de gracia y misericordia de Dios para preservarle dentro de su reino celestial. Dice Wesley, sí, no tengo esperanza más que en Dios. Dice Charles Simeon, entonces, Señor, con su permiso, envainaré mi espada de nuevo, puesto que esto es todo mi calvinismo. Esta es mi elección, mi justificación por fe, mi perseverancia final, es la sustancia de todo lo que sostengo y de cómo lo sostengo. Y entonces, si usted gusta, en lugar de rehusar términos y frases como terreno de contención entre nosotros, nos uniremos cordialmente en aquellas cosas donde acordemos. Hermanos, ese es el espíritu de la gracia al compartir la reforma, las doctrinas de la gracia. Lo que está haciendo Simeon aquí es decir, no necesitamos hablar a veces de términos tan complicados en conversaciones con otras personas. Hay formas naturales de hacerlo y Simeon dice, bueno, este es mi calvinismo y por lo que veo estamos casi en la misma página si dejamos a un lado los términos de calvinismo y arminianismo, ¿sí? A veces va a haber situaciones en que hay una persona que es declaradamente arminiana y está en contra de nuestros principios, pero sigue aplicando el mismo principio de tener en gracia en las conversaciones que tengamos con personas que estén en desacuerdo en este punto. Número 3, recuerda que la iglesia también será glorificada. Fíjate cómo lo dice el versículo 9. Pablo a estos corintios que vivían como un desastre de iglesia, los llama santos, le dice que son la iglesia de Dios, ve evidencia de gracia en ellos, en sus dones, y también dice el versículo 9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, sí, hay deficiencia en sus prácticas, en sus doctrinas como iglesia Corinto, pero quiero que sepan que en el día final ustedes serán irreprensibles, ¿sí? A pesar de la mala doctrina que estaba permeada ahí en Corintio, Pablo no confiaba en la iglesia de Corintio como que ellos se iban a perseverar. Pablo era alguien que creía en la perseverancia de los santos y él dice, bueno, si ellos son creyentes, entonces el Señor va a seguir haciendo su obra con arminianos y calvinistas, ¿sí? Y si somos creyentes, el Señor nos va
a llevar hasta su presencia. Y Pablo les dice, en el día final, ustedes se ven muy bien doctrinalmente. Tenemos que tener eso en cuenta, hermanos, nosotros, de que la gracia de Dios es tan grande, como vimos hace un momento, que nos toma en el lugar en donde estamos, no en el que deberíamos de estar. El Señor no solo es el autor de la salvación, y lo es, sino que también es el autor de los tiempos de la salvación. Y eso es sumamente importante que lo entendamos. El saber que Dios no solamente salva pecadores, sino que también Él es soberano sobre cuándo ellos van a venir al arrepentimiento y cuándo ellos van a llegar a abrazar este gozo de las doctrinas de la gracia, si es que un día lo llegan a abrazar como cristianos. El Señor es soberano en esos tiempos también. ¿Cuál es mi tarea? Mi tarea es compartir el Evangelio con los que no son creyentes. Con los que son creyentes, dice el apóstol Pablo, seamos pacientes para con todos. Hay diferentes personas que necesitan diferente estrategia, pero Pablo dice, con todos ten paciencia. La paciencia no es negociable en estos asuntos tampoco. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza de Pablo a los Corintios en nuestro contexto que estamos viendo ahora? Bueno, quisiera darles unos consejos prácticos para nosotros que estamos en el siglo XXI. Número 1, recuerda tu misión. En el libro compartía ahí que yo sentía como que parte de mi misión como cristiano era ser calvinistas. El Señor no nos manda a ser calvinistas en ningún lado en la Escritura. Él nos dice en Mateo 28, y de hacer ¿qué? Discípulos. Es decir, comparte el Evangelio, ¿sí? Obviamente, si tú predicas la palabra de una forma expositiva, tú te vas a dar cuenta que hay pasajes en Romanos 9, Juan 10, Juan 6, que tratan con estos temas naturalmente. Pero nuestra tarea es compartir el Evangelio. Recuerda tu misión. ¿Cuál es tu misión? Tu misión no es hacer calvinistas, no es hacer arminianos, es hacer discípulos del Señor Jesucristo. Esa es nuestra misión como iglesia. Dice 1 Timoteo 4:12, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esa es tu misión. Haz discípulos y sé ejemplo de cómo vive un discípulo de Dios. Número 2, no seas un llanero solitario reformado. Es decir, por alguna razón en estas conversaciones y debates que hemos visto en redes sociales, nos hemos dado cuenta que muchas de estas personas ni siquiera son parte de una iglesia. ¿Sí? Y ya están convencidos de que son calvinistas reformados y defienden a Martín Lutero y a Juan Calvino, y ni siquiera son parte de una iglesia. A esas personas yo les tengo que decir, primero necesitas ser parte de la iglesia local. Y yo creo que esas personas no se unen a una iglesia pensando que ellos son intocables en su doctrina y no pueden contaminarse de la doctrina de la iglesia que está a la vuelta de la esquina. Yo diría, bueno, ve ahí, ama a esa iglesia, sirve a esa iglesia, si te permiten enseñar, hazlo. Pero ama a una iglesia local. No es posible vivir como un llanero solitario en la vida cristiana. Si no perteneces a una iglesia local, yo no sé a qué te refieres con que eres cristiano. Porque el Señor salva a su iglesia, salva a individuos y los pone en su cuerpo. No hay tal cosa en la Escritura como llaneros solitarios. Inclusive el apóstol Pablo, que podríamos decir, el apóstol Pablo ese sí podía vivir solo, él tenía toda la doctrina hecha y derecha, él sí podía vivir como cristiano solo, ¿verdad? Pero en Hechos nos dice que cuando él es enviado por misionero, es la iglesia de Antioquía que manda a Pablo y a Bernabé a la misión. O sea que Pablo también pertenecía a una iglesia local. Y ni siquiera era el pastor de esa iglesia. Él es enviado por los Antioquía a plantar iglesias en Macedonia, en Asia, con los gentiles. Pero Pablo pertenecía a una iglesia local porque él entendía que Pablo también necesitaba el apoyo de una iglesia local. No seas un llanero solitario reformado. Involúcrate en tu iglesia. No te aísles. Ahora, es un punto delicado. ¿Qué pasa si tú llegas al punto en que dices, es que no estoy creciendo en mi iglesia por la doctrina que se está enseñando? Tal vez ni siquiera están predicando la Escritura, ¿sí? Bueno,
yo no te voy a decir que te salgas, esa va a ser tu decisión y tienes que buscar en tu contexto personas que te puedan ayudar con esa decisión. Pero si llegas a esa decisión, a salir de una iglesia, quiero darte unos consejos que se mencionan ahí en el capítulo del libro. Si vas a salir, hazlo pacíficamente. Hazlo pacíficamente, habla con el pastor y dile tus razones. Si el pastor entiende, entonces creo que habrás tenido una buena relación en esa iglesia. Dice en 2 de Timoteo 2:24, el siervo del Señor no debe ser contencioso. Hay personas que al salir de una iglesia quieren pararse al frente y decir todas las razones por las que se van a salir de la iglesia. Eso no es sano. Si vas a salir de una iglesia, entonces hazlo pacíficamente, no seas contencioso. Es mejor despilfarrar gentileza que confundir a las ovejas. Sé gentil al salir. Si no estás de acuerdo con la doctrina, entonces si decides salir, hazlo con gentileza, hazlo en paz. No confundas a la iglesia de Dios. Obviamente también hazlo en oración. No tomes una decisión apresurada. No podemos tomar una decisión a la ligera. Pide a tu familia, a tus amigos íntimos que oren por ti, que oren por tu iglesia. Ayuna si es posible, es una decisión difícil que podría afectar a miembros de tu iglesia, así que hazlo en oración. Hazlo también en consejo. Proverbios 24:6 dice, la multitud de consejeros es saludable. Y más aún cuando se trata de una decisión que pueda tener efecto en otros, en tu iglesia local. Muy importante también, respeta las estructuras de la iglesia. Respecta las estructuras, es tal vez la más importante. Los pastores de la iglesia siempre deben estar informados de tu decisión de salir, ¿sí? Esto servirá para aclarar malos entendidos con el pastor o con la iglesia y orar los unos por otros en armonía. Decirles que esto sucede en nuestra iglesia todo el tiempo, En nuestra iglesia en Austin, nosotros nos alegramos mucho cuando una persona se va. Nos duele que se vaya, pero cuando una persona se va en buen estado, nos da mucho gozo y tranquilidad el saber que esa persona va a estar más a gusto en otra iglesia donde va a poder servir mejor. A veces las decisiones por las que se van son porque, oye, hay una iglesia que está muy cerca de mi casa y tiene buena doctrina y creo que puedo servir mejor ahí que en una iglesia que me queda a 100 kilómetros de distancia o 40 kilómetros de distancia. Hay razones que son tan sencillas como esa y a otros nos da mucho gusto que digan, yo puedo servir mejor en esta iglesia. No nos peleamos con ellos porque lo hagan. Pero siempre respeta las estructuras que hay en la iglesia. Los pastores te pueden decir, mira, estamos tratando de cambiar las cosas como hacemos aquí. Pueden conversar de una forma más pacífica y pueden llegar también a un acuerdo. Si te sales de la iglesia, comprométete con otra. No te salgas de la iglesia para reunirte en tu casa solo con tu hijo o con tu hija. Eso no es una iglesia. Una iglesia tiene estructuras y debemos ser parte de una iglesia cuando nos salimos de otra. Si te sales de una iglesia por cualquier razón, por diferencias doctrinales o porque te queda más cerca de tu casa, comprométete entonces con esa iglesia local. Y ten cuidado de no caer en el síndrome ese de andar coqueteando con las iglesias. De ir a una y ver qué ofrecen. Esta tiene un programa de discipulado que me gusta. Esta me gusta porque predican muy bien. Y ahí estoy picando en varias iglesias y no me comprometo con ninguna. Eso no es sano. La Escritura nos manda a rendir cuentas y eso sucede mejor en una iglesia local cuando estamos comprometidos con ella. Ahora, consejos cuando dialoguemos sobre estos temas. ¿Qué pasa si queremos hablar de esto? ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos hablar sobre esos temas que estamos tratando ahora con otras personas? Yo creo que sí. El punto es hacerlo de una forma que sea llena de gracia. Hay ocasiones en que podemos hablar amistosamente acerca de las doctrinas de la gracia. Y el mismo John Newton, que compuso Sublime Gracia, nos da varios consejos que son buenísimos. Ustedes los pueden encontrar en el internet, busquen ahí consejos para cómo debatir de John Newton, son excelentes. Aquí los voy a resumir. Cuando dialogue sobre este tema y cualquier otro tema que sea debatible en la iglesia, dice John Newton, primero que nada, él escribe esto a un alumno suyo que iba a entrar en un debate con otro y le dice, oye, Newton, voy a debatir con esta otra persona. ¿Qué me recomiendas? Y esto es lo que Newton escribe. Primero que nada, considera a tu oponente. Newton, ya como anciano, le decía a su amigo, antes de tomar papel y lápiz en contra de él, encomiéndalo en oración ante la enseñanza y bendición del Señor. Esta práctica tendrá un efecto directo sobre tu corazón para amarle y compadecerte de él.
Es el punto de Newton que vimos al principio. De todas las personas que se dicen cristianas, los calvinistas deberían ser los que ensalzan más la gracia y por tanto deberían tener más gracia al hacerlo. Considera a tu oponente. También, esto es muy aplicable para los medios sociales de nuestros días, considera a tu audiencia. Hay tantos debates entre cristianos en Facebook, en Twitter, que tú no sabes quién está viendo, desde qué ángulo lo está percibiendo y dice, estos cristianos nomás están peleando. ¿Sí? Considera a tu audiencia. ¿Quién puede estar escuchando? Dice Newton, hay muchos que no tienen interés en la religión. Dice Newton, estos son jueces muy incompetentes en cuanto a la doctrina, pero al menos saben que un cristiano debería tener un espíritu de mansedumbre, humildad y amor. Considera a tu audiencia. Cuando hables de esos temas, considera a tu audiencia. Ten humildad, ten mansedumbre y ten amor. Newton más adelante dice, la autojustificación puede alimentarse tanto de doctrinas como de buenas obras. Y un hombre puede tener el corazón de un fariseo aun cuando su cabeza está llena de nociones ortodoxas en cuanto a la indignidad de la criatura y de las riquezas de la gracia. Se trata, hermanos, de ser reformados en el corazón, no nada más en la cabeza. Por último, dice Newton, considérate a ti mismo. Newton le pide a su amigo que escudriñe su propio corazón y le dice, hay pocos escritores de asuntos controversiales que no hayan sido heridos al escribir. Estos terminan con un concepto más alto de sí mismos o en enojo o en un espíritu contencioso. Nuestra actitud debería ser como la del rey David al pedirle al Señor que escudriñara y examinara su corazón para ver si habla alguna perversión en sus intenciones. Considera entonces a tu oponente, considera a quién está escuchando y considera los motivos de tu corazón. Jeremías dice que nuestro corazón es ¿qué? Engañoso, más que todas las cosas. Y uno puede tener la cabeza llena de buena teología y un corazón engañoso, con motivos equivocados al hablar de teología. Así que hagamos estos ejercicios que nos dice Newton. Considérate, considera a tu oponente y considera también a tu audiencia. Dice Newton, y con esto termino ya, en esa misma carta que le escribe a su amigo, le dice, mira, después de haber aplicado estas cosas, dice Newton, si estás contento con demostrar tu inteligencia y que la audiencia ría a tu favor, dice, entonces tienes una tarea muy fácil. Pero espero que tengas una meta mucho más noble al hacerlo. Al ver la solemnidad de la importancia de las verdades evangélicas y al tener compasión por las almas de los hombres. Esa debe ser nuestra actitud. Y le dice Newton a su amigo, yo quiero terminar con esta oración que hace Newton por su amigo. Vayamos entonces en el nombre y el poder del Señor Jesús, hablando la verdad en amor, y que muchos corazones sean testigos de que somos enseñados por Dios y favorecidos por la unción del Espíritu Santo. Amén. Oramos. Señor, gracias porque las doctrinas de gracia son de gracia, son tus doctrinas de gracia. Y Señor, perdónanos por las múltiples ocasiones que los que ya han abrazado estas doctrinas han hecho un terrible testimonio de tu gracia. Y nos volvemos en la contradicción, en el oxímoron de esta reforma. Porque predicamos de la gracia sin un corazón lleno de gracia. Señor, ayúdanos a saber que la salvación es tuya y que por tanto los tiempos también son tuyos. Ayúdanos a saber también que tú nos has dado a tu Hijo Jesucristo, y en Él nos has dado una posibilidad de tener conversaciones amigables con otros creyentes que inclusive están en desacuerdo con nuestra doctrina. Ayúdanos a en todo tener moderación y gentileza. Y como decía John Newton, que muchos sean testigos de que somos enseñados por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.